Gloria a Dios, hermano. Un año más. Bendición. Ya de aquí para adelante Ya no se cuenta, hermano. Muy bien. ¿Ya vieron con qué orgullo el hermano dijo su edad? Las hermanitas cuando cumplí años. ¿Cuántos cumplí años? Con eso es suficiente. Muy bien. Ayer o antier estaba yo escuchando música, encontré un disco cristiano de música cristiana, navideña, que no había escuchado desde que lo tengo. Lo puse y bonitos cantos los que se cantan hoy. En inglés, por supuesto, todos inglés navideños. Y pues son de adoración, todos los que se cantan de adoración son prácticamente de Navidad. Y había uno que me detuve a pensar, paz en la tierra a los hombres de buena voluntad, ¿verdad? Esa es la frase que escuchamos en las fiestas navideñas o en la época navideña. Y paz en la tierra a los hombres de buena voluntad. ¿Y de dónde viene esa frase? ¿Ustedes saben? ¿Quién me compuso esa frase? Los ángeles, ¿verdad? Está en Lucas. Entonces es anunciando el nacimiento del Señor Jesucristo, por supuesto. Hay dos partes que yo recuerdo, claro hay más, pero que yo recuerdo donde los ángeles se regocijan. Una es donde estamos hablando, en Lucas, el nacimiento del Señor. Y la otra está en Lucas también. Cuando alguien recibe al Señor, cuando alguien es salvo, dice allá en Lucas 15, parece, que los ángeles se regocijan en el cielo, ¿verdad? Entonces, dice, estaba escuchando este canto, no es predicación, es algo que nada más quisiera comentar con usted. Paz en la tierra a los hombres de buena voluntad. Me puse a pensar, paz en la tierra a los hombres de buena voluntad. ¿Qué voluntad es la que hablan o cantan esos ángeles? ¿Cuál es la voluntad que ustedes creen que estos ángeles creen que esté buscando? Paz en la tierra a los hombres de buena voluntad. La voluntad de Dios, ¿verdad? Paz en la tierra a los hombres de buena voluntad, la voluntad de Dios. Por supuesto, ¿verdad? Vivimos en tiempos peligrosos, violentos, vivimos tiempos que el mundo está completamente al revés. Hermanos, y como hemos hablado en otras ocasiones, todo empieza ¿en dónde? Todo empieza en el hogar, todo empieza en la familia. Yo veo a los jóvenes ahorita alabando y adorando al Señor y es mi oración que cuando cumplan 18 años sigan sirviendo al Señor. Cuando cumplan 18 años sigan adorando con ese gusto, con ese amor al Señor. Y no se vayan, que no los secuestre el mundo, las seducciones del mundo, ¿no? Claro, nosotros como padres tenemos la responsabilidad en el hogar de seguir infundiéndoles la palabra del Señor, es nuestra responsabilidad, nuestros hijos, ¿verdad? Seguir enseñándolos para que el día de mañana no se aparten, dice la palabra, ¿verdad? Para que síguelos desde pequeños, hay que estarles enseñando. Bueno, entonces, eso, el mundo como está, el mundo que vemos hoy en día, es consecuencia, todos sabemos. No es culpa de Dios, es culpa del pecado. Y el pecado que reina todavía en la naturaleza del hombre. Pero repito, todo empieza en el hogar. Paz en la tierra a los hombres de buena voluntad. Tenemos hogares disfuncionales.
Tenemos hogares donde el esposo y la esposa se están de la greña casi todos los días. Y los hijos están observando. Pero queremos que sean cristianos los hijos. Tenemos comunidades donde prevalece la violencia, pandillas, vicios, drogadicción. ¿Y de dónde viene todo eso? Las familias. Tenemos ciudades corruptas, llenas de violencia, llenas de drogadicción, llenas de prostitución, tantos vicios y tantas cosas. ¿De dónde viene eso? De los hogares. Familias disfuncionales, padres irresponsables, que no sabemos llevar la buena voluntad de Dios. Queremos paz. Este mundo no va a tener paz, hermanos. Esa es una utopía. Este mundo no va a tener paz mientras no haya paz en las familias, mientras no haya paz en los hogares, mientras no haya paz en las comunidades, en las ciudades, en las naciones, nación contra nación, siempre peleando, siempre debatiendo. No va a haber paz hasta que no regrese el Señor. Y ahora sí, como decimos, ponga las cosas en su lugar. Paz en la tierra, los hombres de buena voluntad, la cantamos, la repetimos y todo esto, pero repito, es una utopía, hermanos. ¿Para el pueblo cristiano es una utopía? No, no debe de ser una utopía, no debe ser un sueño, no debe ser una fantasía, no debe ser algo que ve imposible. Debe ser algo concreto, algo que debe de hacerse. Familias cristianas, familias, hogares, matrimonios, hijos cristianos. Debe de ser así. ¿Por qué? Porque se nos ha encomendado, se nos ha dado la palabra de Dios. Se nos ha dado en nuestras manos y en nuestros corazones la mera palabra de Dios que estamos estudiando precisamente ahorita, en Marcos. Y sin embargo las estadísticas dicen lo contrario, ¿verdad? Las familias, los hogares cristianos están a la par con el mundo. Ahí van compitiendo a ver cuál es más disfuncional. De ahí los estudios que estamos llevando a cabo, la importancia de la palabra de Dios, hermanos. Abran su Biblia en Marcos, capítulo 4. Vamos a seguir y a ver si terminamos la segunda parábola del libro de Marcos, hermanos. Oremos por la paz. Primero hay que orar por la paz en los matrimonios, en los hogares, ¿no creen? Antes de orar por la paz en la nación de allá, en la nación de acá, en la nación, hay que ir a la raíz del problema. Los hogares, los matrimonios, nuestros hijos. Estamos leyendo capítulo 4 de Marcos y estamos con la segunda parábola, versículo 21. Versículo 21. La antorcha o la lámpara y el candelero, como le quiera llamar. No vamos a repasar todo porque ya lo hemos estado repasando. A estas alturas ya debemos saber qué trata la segunda parábola. Amén. ¿De qué trata la segunda parábola? ¿Cuál es el contexto de la primera parábola y cuál es el contexto de la segunda parábola? ¿Cuál es? El contexto es lo que trata, más o menos. ¿De qué estamos hablando? Primera y segunda parábola. La primera parábola del sembrador. Las 4 tierras. La segunda parábola. Candelero. ¿Cuál es el contexto? El punto central que el Señor quiere que
identifiquemos. La palabra de Dios. La vez pasada repetimos ¿cuántas veces? 5 veces. La palabra de Dios. ¿De qué estamos hablando? ¿De qué trata las parábolas? ¿De qué está hablando Marcos? La primera y la segunda parábola, ¿cuál es el punto central? La palabra de Dios. La palabra de Dios. Eso es lo que estamos hablando. Muy bien. Ya vimos el primer punto, el primer principio que vimos es de que aquel que responde a la palabra de Dios recibirá más de la palabra de Dios. Es lo que dice Marcos en versículo 25, 4:25, porque al que tiene le será dado y al que no tiene aún lo que tiene le será quitado. Ese es el principio, lo que estamos encontrando en esta parábola. ¿Verdad? Aquel que responde a la palabra de Dios, ¿qué manera se responde? ¿De qué manera estamos hablando de responder? ¿De qué manera estoy hablando de responder? Obediencia. Oír, el que tenga oídos, que oiga lo que tenga que decir. El Espíritu, la iglesia, oír. Y oímos, obramos, aplicamos, es decir, obediencia. Fruto. Aquel que responde a la palabra de Dios recibirá más de la palabra de Dios, dice el versículo 25. Aquel que tiene le será dado y al que no tiene aún lo que tiene le será quitado. Aquel que no responde a la palabra de Dios perderá lo que cree que ya sabe, es decir, la sabiduría espiritual, conocimiento espiritual que crea que llega a tener, se le va a quitar. Punto. Eso es lo que vimos el primer principio. Y si quieren saber, les dije, si quieren saber un poco más de esto, de este principio, lean la parábola de los talentos. Obediencia. Esto es lo que habla el Señor en la palabra de Dios. No solamente es oír, es aplicarla y obrarla. La hermana nos exhorta cada domingo. Hay que hacer y cumplir la gran comisión, hay que cumplir con nuestra responsabilidad de creyentes, hay que hacer la labor de discípulos, hay que hacer la voluntad de la palabra de Dios. No es palabra de la hermana, es palabra de Dios. Obediencia. Bueno, obediencia es lo que es el órgano de conocimiento espiritual, lo que dije la semana pasada. Obediencia es por lo que Dios nos da más. ¿Más de qué? De sus bendiciones. Obedecemos la palabra, el Señor nos bendice más. La hacemos a un lado, no hay reverencia, no hacemos caso, la escuchamos, pero como si nada, el Señor, lo que tenemos, dice, le será quitado. Bueno, repito, dijimos también que tal vez lleguemos un momento en nuestra vida espiritual que nos atoramos, que lleguemos a una meseta, es decir, a un punto que ya no sigamos subiendo la cima, a una meseta, o de plano estamos yendo en espiral hacia abajo. Entre más escucho la palabra, menos la entiendo. Entonces es una alerta, es algo para decirnos qué está pasando, ¿verdad? ¿Qué está pasando en mi vida? No entiendo ya prácticamente nada de la palabra de Dios. Entonces, el mal hábito de nunca usar lo que ya sabes, ese es lo que nos dice el Señor. ¿Por qué es mal hábito? Nunca llegaremos lejos en la escuela de Dios. Nunca llegaremos, es decir, lo que dice Pablo, ¿verdad? Nunca llegaremos a la madurez, sino seguiremos siendo niños. Amén.
sino simplemente continuamente estaremos reprobados en su universidad. Pablo dice que debemos escudriñarnos a nosotros mismos, 2 Corintios 13. Dice, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. En la fe. Podemos decir, yo estoy en la fe, Señor, yo estoy en la fe, por eso estoy aquí, estoy en la fe. ¿Verdad? En la fe, yo por eso vengo a la iglesia, porque estoy en la fe. Pero el concepto erróneo que tenemos de la fe es de que la fe no se basa en cosas externas. ¿Está de acuerdo, hermano? La fe no se basa en agradar a Dios con cosas externas. La fe se basa, ¿cómo? La fe es entonces sí, esa es la definición que da, ¿verdad? Libro de Hebreos. Si yo digo tengo fe, pero no hay obediencia en mi vida, entonces, ¿a qué tengo fe? ¿A qué estoy diciendo que tengo fe? A las cosas externas, a la que, pues yo quiero que tengo fe en que la gente me vea, que yo soy así, que yo soy así, que yo hago esto, que yo hago lo otro, pero en las cosas que no se ven, las cosas que de mi corazón, las cosas, mi fe hacia Dios, la obediencia hacia Dios, esas no se manifiestan. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos, ¿no os conocéis? Dice Pablo, se pregunta, ¿no os conocéis vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, si ya no sois reprobados? Esa es una pregunta, amonestación, reprimenda, todo en un versículo, llamándonos la atención. Pablo. ¿Cómo nos estaría hablando Pablo hoy en día si viniera aquí a predicarnos? Igual que estaría hablando a la iglesia de Corintio, ¿verdad? Así estaría Pablo predicando por todas las iglesias cristianas, como le predicó a la iglesia de Corintio. ¿Estáis en la fe? El segundo aspecto, vamos al segundo aspecto, rapidito, de esta parábola, es que la luz de Cristo será escondida de aquellos que están afuera del reino, lo vimos la semana pasada. Va a ser escondido de aquellos, el misterio y todo lo que estamos viendo, los misterios del reino de Dios, lo que estamos viendo los jueves también, será escondido de aquellos que están afuera del reino. ¿Quiénes están afuera del reino? Aquellos que no creen, aquellos que no tienen fe, aquellos que no tienen obediencia, aquellos que no reverencian la palabra de Dios. Pero la luz de Cristo no deberá de ser escondida de aquellos que están dentro del reino. ¿Quiénes son los que están dentro del reino? Sus hijos, nosotros, sus discípulos, ¿verdad? Entonces la parábola nos dice que hubo 3 lugares donde una lámpara puede ser colocada. ¿La vieron en la parábola? Hay 3 lugares donde la lámpara se coloca, pero solamente una es la correcta. ¿Cuál es la correcta? Se pone en el candelero, no se pone bajo un albud, no se pone debajo de una cama, y si la ponen la lámpara debajo de una cama, se va a incendiar la casa. ¿Están de acuerdo? Entonces no eran lugares donde poner una lámpara. Si quisieran iluminar una casa, lógicamente no debería ser puesta en un candelero para que ilumine todo el recinto. Ese es el propósito de un candelero, de una lámpara. Y esta es una preciosa verdad. El Señor nos muestra que la divina intención es que las cosas preciosas del reino son para ser mostradas. El Señor nos da bendiciones. ¿No dice Pablo en Efesios eso? Nos dio bendiciones ya. Nos da bendiciones. Diariamente nos está bendiciendo, pero ya nos dio bendiciones en lugares celestiales. ¿No? Entonces esas bendiciones no son para ser escondidas, lo que dice esta parábola. Esas bendiciones, esas cosas preciosas del reino son para ser mostradas. Todas esas cosas preciosas que el Señor tiene reservadas para aquellos que quiere invitar adentro del reino, es para que todos, porque Él quiere hacer la invitación a todos,
no a todos unos cuantos, a todo el mundo quiere hacer la invitación a que vengan a participar dentro del reino de Dios. Entonces, es como aquella ilustración, como en la iglesia de hoy en día, la iglesia del Señor Jesucristo es como aquella ilustración que hay una gran banquete, tremendo banquete. Y la palabra habla de banquetes, por supuesto también, el Señor habla de banquetes, pero este es un banquete, es una ilustración de un gran banquete en la cual todos son invitados, todo el mundo es gratis la entrada y son tremendos manjares que hay en ese banquete. Y en la entrada del lugar está la iglesia. El mundo quiere entrar al banquete, pero está la iglesia, y la iglesia está debatiendo puntos frugales, puntos superficiales. Están debatiendo, están peleándose la iglesia, representándose, ¿verdad?, la iglesia junto con otras denominaciones, peleándose en puntos denominacionales, dogmas, creencias, y a ver quién es mejor, y no están dejando entrar a los que quieren entrar. Es una ilustración de cómo está la iglesia hoy en día, ¿verdad? Entre otras cosas, entre tantos problemas que tiene la iglesia del Señor Jesucristo, ¿verdad? Que ya hemos hablado en tantas otras ocasiones. La apatía, el descuido, la complacencia, el no querer hacer la voluntad de Dios, en fin, tantas cosas que hemos caído como iglesia del Señor Jesucristo, y que todo se resume en una sola palabra, que es desobediencia. Desobediencia. Por eso el Señor nos habla una y otra vez de su palabra de Dios. Así es que muchas veces decimos, las iglesias pueden decir, y yo he escuchado de esta iglesia también, de hermanos decir, es que hermanos, somos poquitos, ¿cómo quiere que se haga esto? ¿Cómo quiere que se haga lo otro? Pues sí, pues somos poquitos. El Señor Jesucristo, cuando vino, escogió un ejército para ser sus discípulos. La Escritura me dice que solamente escogió a 12. ¿Y de ellos uno era un traidor? Y ellos colaboraron con el Espíritu Santo y voltearon el mundo y transformaron el mundo en lo que es 12. Pero la iglesia hoy en día necesita miles y miles para hacer una cosa. Para caminar necesitamos miles y miles. Necesitamos número. El Señor dice, yo no quiero cantidad, yo quiero calidad. Es decir, ¿realmente están siguiéndome? Bueno, entonces como Mateo 10:27 dice, lo que os digo a tinieblas, en las tinieblas decidlo en la luz, y lo que os oís predicadlo desde los terrados, dice el Señor Jesucristo. Es decir, predica. El misterio del reino de Dios no es para los que para que lo queremos nosotros, para que nos quedemos nosotros, eso ya lo hemos hablado tantas veces. Debe de ser llevado como la luz brillante, como Mateo habla, en Mateo 5 también de la luz, como aquí habla también Marcos también, que debemos de llevar nuestras bendiciones, mostrar nuestras bendiciones, llevarla como la luz brillante para que el mundo lo vea. Eso es lo que Pablo quiso decir en Filipenses 2:15, para que seáis irreprensibles y sencillos hijos de Dios, sin culpa, en medio de la nación maligna. Hablamos de esta nación maligna y perversa, donde no hay la buena voluntad, ¿verdad? Sin culpa, en medio de la nación maligna y perversa, entre los cuales resplandecéis como luminares del mundo, reteniendo la palabra de vida, para que yo pueda gloriarme en el día de Cristo, que no he corrido en vano ni trabajado en vano.
seamos irreprensibles, es la amonestación, exhortación de Pablo, hijos de Dios, irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin culpa. Los discípulos deberían llevar esta luz, y esa fue la exhortación de Jesucristo al hablar estas parábolas, de llevar esta luz y hacerla brillar. Pero yo no creo que sea solamente responsabilidad del individuo, del discípulo, también es de la iglesia, ¿verdad? De la iglesia. Hoy en día pues, la iglesia es prácticamente, aunque solamente hay una iglesia, la iglesia del Señor Jesucristo. En Apocalipsis 1:20 dice: el misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles, dice el Señor, de las 7 iglesias, y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Estamos hablando de la iglesia. La iglesia deberá asumir también la responsabilidad divina de llevar la luz divina al mundo. ¿Dónde empezamos? Hermano, usted quiere al mundo, ¿cómo es posible? ¿Cómo? A ver, si no tengo ni para el pasaje, para ir a mi pueblo. ¿Cómo empezamos? Muy bien, empezamos en el hogar. ¿Cómo? Nuestros hogares, ¿verdad? Nuestros hijos, nuestros cónyuges, ¿verdad? Llevar familia, etcétera, 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 ¿verdad? Es así como empieza y se va extendiendo. Trabajo, amistades, ¿verdad? Como dijimos el jueves, el Señor quiere que hagamos hijos del reino de Dios, que nos reproduzcamos, que hagamos hijos espirituales, ¿verdad? Ustedes se vuelven padres espirituales cuando llevan la palabra a alguien. Como Pablo habla de sus hijos, Timoteo y de todos aquellos, Tito, eran sus hijos, mi querido, les habla como hijos espirituales, sus hijos, ¿verdad? Porque les llevaba la palabra, porque los llevó al Evangelio, porque los llevó al Señor Jesucristo. Es así como nosotros nos hacemos padres espirituales, responsables, ¿verdad? Un padre responsable, ¿qué es lo que hace un padre responsable? Cuida del pequeño, de su hijo, ¿verdad? Desde edad tierna, se preocupa por él, desde tierna edad, por su salud, por su educación, por su vestir, por su alimentación, por todo. Un padre espiritual, ¿qué es lo que hace? La misma cosa. ¿Hay seguimiento? Sí. No, un padre va a decir, pues ya te engendré, como dice Pablo a sus hijos espirituales, yo te engendré, yo te crié, no, y ya te abandono. Ya te llevé la palabra, ya te abandono. Ay, a ver cómo te la haces. Esta cultura lo hace, ¿verdad? A los 18 años ya los avienta a la calle, ya están grandecitos, ya pueden valerse por sí mismos. Un hijo espiritual está tierno, no sabe todavía, necesita seguimiento, necesita todo esto, ¿verdad? Necesita seguir alimentándose espiritualmente, necesita saber, conocer, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, seguimos. Bueno, y vemos que la Iglesia Apostólica no escondió la lámpara, lo vemos, el libro de Hechos. No, escuchamos lo que dice uno de sus apóstoles, 1 de Juan 1:3. 1 al 3, dice, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, dice, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos mirado y palpado en nuestras manos, tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifiesta y vino y testificamos y os anunciamos aquella vida eterna, la cual está con el Padre y nos ha aparecido. Lo que hemos visto y oído, eso es
Eso es lo que hemos anunciado, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Eso es lo que dice Juan. No lo escondieron, aun cuando se les dijo que tenían prohibido. Acuérdense el libro de Hechos, hablar en nombre de Jesús, 4:20. Pedro dijo, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. No podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Esos son los 12 que conmovieron, revolucionaron al mundo. Claro, fue el Espíritu Santo obrando en cada uno de ellos. Cuando se deja uno, claro, llevar, conducir, ¿verdad?, por el Espíritu Santo. Cuando se deja uno enseñar, cuando es uno obediente, cuando uno es sensible, cuando uno camina con el Espíritu Santo, cuando no, cuando contristamos al Espíritu Santo, solamente hacemos nuestra voluntad, creamos nuestros propios evangelios, nuestras propias voluntades, nuestras propias decisiones, etcétera, etcétera. ¿Qué se necesita? Pues, cuando hablamos del Espíritu Santo, el estudio del Espíritu Santo, ¿qué necesitamos? Creo que les di la clave, ¿no? Necesitamos el Espíritu. El poder del Espíritu necesitamos. ¿Y se acuerdan cuando Gedeón salió con su ejército para ir a pelear contra los madianitas? Era un ejército de 32,000 personas. El que dice que Dios les habló y le dijo que los que tuvieran miedo y estuvieran amedrentados, mejor que se regresaran a su casa. Se regresaron 22,000. Quedaron 10,000 todavía. Y si no, ¿por qué se regresaron tanto? 22,000. Mucho todavía, como más de 30%, 40%. Y todavía Dios le dijo que esos 10,000 que quedaron eran muchos. O sea, que Dios no, que cuando Dios obra, Dios no necesita multitud para dar cuenta. Una persona que esté dispuesta a hacer la voluntad de Dios, con esa obra del Señor, para que la gloria y la honra sea para el Señor, no para la multitud. Entonces, cuando ya eran 10,000, yo les puse otra prueba, les digo, son muchos todavía y se van a llevar ustedes la gloria. Yo no comparto mi gloria, ¿verdad? Entonces los mandó a que tomaran agua y dice, hazlos que tomen agua. Entonces tomaron agua, unos se hincaron, se arrodillaron para tomar el agua, otros no se arrodillaron, sino llevaron el agua a su lengua y le golpearon como perros, ¿verdad? Entonces los que yo digo, no es que los que se hincan y están arrodillados, están orando, están intercediendo, pues no están haciendo la voluntad de Dios, porque se desenfocan de la voluntad de Dios y se enfocan en ellos mismos. Y los que lamieron y llevaron el agua a su boca como perros fueron a las 300. Menos del 1% de ese ejército de 32,000, como el punto 93%, muy por debajo del 1%. Entonces, con eso quiero que hagan la guerra. Con aquellos que siguen enfocados en mí, con aquellos que no se ponen a mirar sus necesidades. Tenían sed y estaban mirando, estaban saciando su necesidad, sino aquellos que sacian sus necesidades, pero no dejan de mirarme. Con eso quiero que sucede. Entonces, Dios, o sea, porque eso está todavía mirando a ver de dónde viene el enemigo. Nosotros cuando nos enfocamos en nuestras necesidades y en nuestros problemas, nos desenfocamos de que el enemigo es lo que quiere. Que nosotros quitemos los ojos de Dios, del Señor, y que lo pongamos en los dolores, en los problemas. Así no vamos a llegar a vivir. Así dejamos de hablar de Cristo. Así dejamos de ministrar la palabra. Así dejamos de ministrarle a otros. Estamos enfocados en mí. Entonces Dios dice, con esos 300, yo quiero que hagan la guerra. No necesitamos tener una iglesia de 1,000 para hacer una guerra. Con esta iglesia, con los que de veras estemos enfocados en Dios, con eso Dios puede. Amén. No es con ejército ni con espadas, sino con mi santo Espíritu. Amén, dice el Señor. Amén. Amén. La palabra es viva. Dice el Señor, 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 la palabra es vi
y es eficaz. El Señor no miente. El Señor tiene más fe en nosotros que nosotros en Él. Triste, ¿verdad? Ellos voltearon al mundo, estos discípulos voltearon al mundo con el poder del Espíritu Santo, ¿verdad? Llevaron la palabra de Dios al mundo de tinieblas, que estaba en tinieblas. Tenemos el ejemplo de Martín Lutero, por ejemplo. Martín Lutero, cuando el mundo se encontraba en la edad oscura, la edad media, cuando el cristianismo se había caído en una religiosidad completa, ¿verdad? El Señor levantó un hombre, Martín Lutero, después vino otros, Wycliffe, ¿verdad? Vinieron otros tantos, ¿verdad? Los Calvins, etcétera, etcétera, pero levantó un hombre para que levantara este hombre, Martín Lutero, lo que trajo fue abrirle los ojos al mundo de la palabra de Dios. Que nosotros debemos de llevarnos, de seguir por la palabra de Dios. El justo por la fe vivirá. No por lo que diga el Tatacura, no por lo que ordena aquel que está ahí enfrente en Roma. Es la fe en la palabra de Dios. Él se pasó noches, largas horas de noches y horas, traduciendo la Biblia, ¿verdad?, el griego al alemán, para que el mundo pudiese tener ya la Biblia, que en ese tiempo estaba prohibida. La palabra de Dios ya pudo estar en las manos del pueblo. La palabra de Dios ya la podía leer el pueblo. El pueblo que pasó, se le abrieron los ojos. El diablo no quiere, como hemos dicho tantas veces, el diablo no quiere que odies a Dios. El diablo quiere que te olvides de Dios. ¿Qué viene siendo? Prácticamente lo mismo. Dale la espalda, ¿verdad? ¿Por qué le damos la espalda? Tengo tantos problemas en mi vida, no tengo tiempo para estar escuchando. Tengo tantos problemas para no estar haciendo cosas. Tengo tantas cosas que en mi vida que tengo tantas cosas que los problemas son prioridades en mi vida. Mi trabajo es prioridad en mi vida. Tengo otras prioridades que estar con este libro. Esa es la mentalidad del creyente. Tengo tantos problemas. ¿Se acuerdan la palabra del sembrador? Afanes del mundo. Tengo tantos afanes, tantos problemas, tanto estrés, tantas cosas. Y usted me dice que venga, que acá, que obedezca, que... Bueno, en primer lugar yo no lo digo, lo dice la palabra del Señor. Ahora nosotros en el siglo XXI, ¿qué estamos haciendo con la comisión? ¿Qué estamos haciendo? Mejor no estamos haciendo nada, mejor dicho. Yo creo que lo que nos hemos detenido, dándole otra analogía, dándole otra ilustración, otra interpretación a estas parábolas, ¿verdad? Bueno, esto es cosa mía, no es la palabra. Como dice Pablo, digo yo, no dice el Señor. El almud que dice aquí la parábola lo podemos representar como el trabajo, los negocios, los afanes del mundo. Eso es, el almud. Yo voy a esconder la palabra porque tengo tantos negocios, trabajos, responsabilidades, afanes, lo escondo la palabra de Dios. Ahí está escondida. No puedo hablar. ¿Cuál otro usa? La cama. Pues la cama es la flojera. La pereza, que es enemigo del Evangelio, es enemigo de llevar la palabra. La tierra pedregosa, pruebas, persecuciones, ay de mí, nos quejamos tanto. No sé con quién hablaba otro día, que somos tan quejumbrosos. Esta sociedad, este país es tan quejumbroso, nos quejamos de todo. Estamos tan chiqueados, estamos tan consentidos. Ay, me duele esto. Ay, me duele el dedo gordo del pie izquierdo. Ay, me duele esto, me duele el otro. Ay, me duele el otro, me duele el otro. Estamos tan quejumbrosos y por eso es que vivimos así. Vean esa sociedad, cómo vive, adicta a medicamentos, adicta a tantas cosas que
no pueden tolerar un poco de dolor, no pueden vivir un poco de dolor. Bástate mi gracia, dice el Señor, ya deja de llorar tanto. Así estamos nosotros, vivimos esta sociedad, esta cultura, porque esta cultura nos trata así. Es una cultura, es un país donde fluye leche y miel. Allá en nuestros pueblos, ¿ustedes creen que la gente tiene tiempo para quejarse? ¿Tiene tiempo para ir a ver a un médico? ¿Tiene tiempo para ir a tomar? Y tiene dinero en primer lugar. Entonces, nosotros, bueno, seguimos, no quiero desviarnos del texto. Chiqueados, consentidos, quejamos. Dice Pedro, ¿fue Pedro? Sí, Pedro. ¿Quién dice las mismas aflicciones que estás padeciendo tú? Están otros hermanos por todo el mundo padeciéndola. La están padeciendo allá en la India, en China. Aquí nosotros podemos ir al médico que nos dé morfina, que nos dé codeína, que nos dé todo lo que queremos ahí. Pero allá no tienen ni siquiera para eso. Estamos padeciendo, son hermanos. Ellos se basan en la fe solamente. Muy bien. En estos tiempos que vivimos, ya para terminar con esta parábola, el hombre tolera todo. Sí, el hombre tolera todo. En esta sociedad toleramos todo. Todo pecado se tolera. La iglesia tolera todo pecado porque ya se está mundanizando la iglesia del Señor Jesucristo. Está aceptando todo, tolerando todo, mejor dicho. No es la palabra aceptar, pero tolerar, que es lo mismo, tolerar. En sus filas no se predica, no se enseña el pecado. No hables de pecado en las iglesias. Se exhorta a los predicadores, no hables de pecado, no hables de eso, no hables del otro. Espantas al hermano que está allá, al hermano que está allá, al hermano que está acá, al hermano que está acá, y te vas a llevarte a toda la iglesia. Te vas a quedar vacío. Tolerar. Está bien, hay que tolerar. Como dijo el Tata Mayor que estaba en el Roma, mientras haya amor, se puede tolerar el homosexualismo, está bien. Entonces hay tiempos de tolerancia, no hay que ofender. Las sensibilidades no hay que ofenderlas, hay que hablar con dulzura. Hay que hablar suavemente, no hay que hablar de pecado, no hay que hablar de que estamos mal, hay que arrepentirnos, no, hay tolerancia. ¿Dónde está la palabra de Dios? En toda esa tolerancia, escondida abajo del púlpito tal vez. Bueno, ¿qué se necesita entonces, repito, para que esa lámpara siga encendida? ¿Qué se necesita? La lamparita se necesitaba para estar prendida, el aceite, ¿verdad? Aceite. El aceite de la lámpara se tiene que reemplazar, llenar de nuevo. Lo que hablábamos la semana pasada. Tenemos que renovar, ¿verdad? Tenemos que estar llenos del Espíritu. ¿Verdad? Y para que la mecha esté continuamente, ¿verdad?, ardiendo, para que nosotros podamos seguir haciendo la voluntad del Señor. No podemos hacerla, hermanos.
Métanse eso en nuestras cabecitas. No podemos hacer la voluntad de Dios en la carne. No podemos ser cristianos en la carne. No podemos ser obedientes en la carne. Si no andamos y caminamos en el Espíritu, dice el Señor, apartados de mí, no somos nada, no podemos nada. Seguimos con la tercera parábola, Marcos 26. Decía más. No quiero comentar, hacer un comentario de lo que dice Pedro, que dice, echando toda vuestra ansiedad sobre él, porque él tiene cuidado de vosotros, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistir firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Mas el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Fíjense, y qué tremenda promesa. Hay ansiedad cuando a uno le diagnostican algo, hay ansiedad cuando hay dolor, pues dice que echen toda esa ansiedad sobre él, porque él cuida de nosotros. Y que el diablo quiere aprovechar esa ansiedad, ese dolor, esa situación tuya para devorarte. Dice, pero que acuérdate que no eres el único que está sufriendo. Todos alrededor del mundo, nuestros hermanos están pasando eso o peores cosas. Pero lo bueno que dice aquí que resiste, que hay que resistir al diablo, sus ataques, porque el Dios de toda gracia dice que nos llena de su gracia para soportar, que nos llamó a su gloria eterna, después de que hayamos padecido, porque hay que padecer. Nosotros creemos que todo va a ser carpeta y peso de reposo. Y nosotros en el mundo va a hallar aflicción, en que hay violencia al mundo. Entonces dice, después que hayas padecido un poco, ¿sí?, de tiempo, él mismo nos va a perfeccionar, nos va a afirmar, nos va a fortalecer y nos va a establecer. Fíjense qué tremenda promesa. ¿Cuánto nos perdemos ese perfeccionamiento, establecimiento y fortaleza de Dios por no insistir y por no echar la ansiedad sobre él y por no resistir al diablo? Entonces ya lo viene, es lo que vas a la iglesia, lo que oras, lo que haces esto, mira cómo estás, mira tus dolores, mira cómo estás, que ya no te puedes mover, que ya no, que todo el día estás en dolor. ¿Sabes qué? El diablo mentiroso cae, porque el Dios de toda gracia él me va a fortalecer y me va a estar perfeccionando. Amén. Sí, nos vivimos, dedicamos más tiempo a las quejas que a glorificar a Dios y darle gracias a Dios. ¿Cuántas veces al día le damos gracias a Dios? Por su gracia y por su misericordia, por ese nuevo día que nos da, por su Santo Espíritu, por el sacrificio en el Calvario. ¿Cuántas veces tomamos unos minutos reflexionando, meditando, dándole gracias a Dios? En medio de la tempestad, en medio de las tormentas, en medio del dolor, en medio de todo eso. Hagan eso, cuenta. Ahora cuenten cuánto tiempo le dedicamos hablando de nuestros dolores, de nuestras penas, de nuestros problemas. Tan fácil como sería darle gracias a Dios por todo. Prioridad. Gracias, Señor. Dice Job. ¿Qué dijo Job? Si recibimos lo bueno, ¿por qué no lo malo? ¿Verdad? También dijo eso. Entonces, la próxima vez que abramos nuestra boca para quejarnos del marido, de la esposa, de los hijos, del trabajo, de la salud, que arrodíllense, nos arrodillemos y denle gloria a Dios. Gracias, Señor, por tu gracia,
por tu misericordia, por tu gran amor, por tu Santo Espíritu. Y si lo seguimos haciendo, se nos va a crear un buen hábito, ¿verdad? Un buen hábito. Muy bien, versículo 26, decía más, 4:26 de Marcos, decía más, así es el reino de Dios, como si un hombre echa simiente en la tierra y duerme y se levanta de noche y de día y la simiente brota y crece como él no sabe, porque de suyo fructifica la tierra, primero hierba, luego espiga, después grano lleno en la espiga. Y cuando el fruto fue reproducido, luego se mete la hoz, porque la siega es llegada. Tercera parábola. Esperemos que las otras dos parábolas hayan quedado lo suficientemente entendidas, ¿verdad? Durante estas semanas, ¿verdad? Que estamos viendo las 4 de Marcos, solo 4. Ya vimos la del sembrador, ¿verdad? Vimos los detalles, las facetas de la parábola del sembrador, los tipos de tierra. Continuamos con la lámpara que terminamos hoy, y la lámpara y el candelero. Y hoy empezamos con la parábola de la semilla que brota, la semilla que germina. Una parábola, por supuesto, es una comparación, ¿verdad? Y en las dos parábolas pasadas, como en esta, Jesucristo está comparando la parábola, ¿con qué está comparando? Con los fariseos, saduceos. La parábola es una comparación, es una con la semilla, ¿okay? La semilla que se siembra en la tierra. Con la semilla. Entonces, la analogía, la ilustración, por supuesto, dice el Señor Jesucristo, se levantó, vio un sembrador y habló del sembrador. Tal vez estaba viendo un sembrador, no estoy diciendo que eso fue el hecho, pero quizás porque hablaba en esos tiempos, hablaba la parábola de la vida cotidiana del pueblo, para que el pueblo oyera, porque solamente podía oír, no tenía Biblia, ya hemos dicho. Entonces hablaba lo que el pueblo entendía, lo que el pueblo veía diariamente en sus vidas. Veía un sembrador, veía un pescador, veía un constructor, veía etcétera, 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 veía reyes y veía eso. Entonces todo eso el pueblo estaba familiarizado, y de manera cuando Jesucristo hablaba de estas parábolas, el pueblo inmediatamente las captaba, oía, las captaba y hacía su evaluación, porque estaban entendidas, no estaba hablando de cosas que el pueblo no entendía. Entonces es una comparación, no son historias con significado celestial, es decir, con significado del cielo. Claro que tiene parte de eso, pero cuando en realidad la mayoría de las palabras tienen que ver con la tierra. ¿Por qué con la tierra? Porque son del pueblo diario, del pueblo de lo que vivían. Y claro, también con el del cielo. Así que tienen significado de aquí la tierra, de la tierra. Pues van a afectar nuestras vidas. ¿Dónde? Aquí en la tierra. ¿Y cómo la vivimos? Aquí en la tierra. ¿Para qué? Para el Señor. Es así como el Señor, para eso son las ilustraciones, esas parábolas. Son dadas para ser escuchadas, tenían que ser evaluadas, y siempre va a existir la idea central. ¿Por qué estoy repitiendo tanto? Es que no se nos olvide, exactamente. De cierto os digo, dice el Señor. ¿Por qué repite tanto el Señor? Porque sabe que nuestras mentes son como teflón, no como esponjas. Un niño tiene una esponja en su cerebrito, agarra, luego lo agarra, eso son esponjas. Nosotros ya, nuestros cerebritos ya están teflonados, como dice, ya no agarra nada, no se les pega nada. Teflón de primera clase. Bueno, entonces
existen otras verdades, hay siempre una idea central que va a brotar, pero existen otras verdades dentro de la parábola, hoy veremos eso. Y ya vimos las otras dos. Estas verdades están relacionadas con la idea central, son rompecabezas, las otras ideas se juntan para crear la idea central que el Señor quiere darnos. Así que la pregunta esta mañana, los versículos que acabamos de leer, ¿cuál creen ustedes que es la que brota? ¿Cuál es la idea central que brota de esta semilla, de esta parábola? Fruto, a ver, ¿quién da más? ¿Quién dice menos? ¿Cuál creen que es la idea central que el Señor Jesucristo quiere darnos, que brota inmediatamente de esta parábola que acabamos de ver? La palabra obrada. Bueno, ahorita vamos a ver, ya no nos da tiempo, lo que continuamos la semana que entra, pero es interesante hacer notar que esta parábola, hermanos, esta parábola en particular no se encuentra en ningún otro evangelio, es única en el libro de Marcos, ¿verdad? Vamos a verla con detenimiento. El reino de Dios, dice, el reino de Dios, el Señor Jesús dijo, es como un hombre que echa semilla en la tierra, simiente en la tierra, y duerme y se levanta de noche y de día, y la semilla brota y crece como él no sabe, porque de suyo fructifica la tierra, primero hierba, luego espiga, después grano lleno en la espiga. Entonces, claro, ese es el lenguaje espiritual que el Señor Jesucristo usa siempre en las parábolas, y lo hemos visto también en las otras, que la semilla es la palabra de Dios, siempre que vamos a ver aquí en estas parábolas, semillas, palabra de Dios. Aquellas que tenemos aquí, que lo que tenemos aquí se los dirá una vez para que vamos a ver de una vez el punto central, lo continuamos la semana que entra, para que tengamos una idea más clara, ¿verdad? El Señor quiere traernos el mensaje. Lo inevitable que la semilla de Dios crezca cuando es recibida por fe. Es inevitable que la semilla de Dios crezca cuando es recibida por fe en el corazón del oyente. No se puede evitar que crezca. Va a crecer cuando el oyente la recibe con fe, por fe. Esa semilla va a crecer en ese corazón. Esa es la idea central de esta parábola. Y vamos a ver la semana que entra, si Dios quiere, los detalles de esta parábola que el Señor quiere darnos, otros principios, no solamente es la idea central, hay principios también, ¿verdad? Y lo vamos a ver con detenimiento la semana que entra. ¿Algún otro comentario? Nos ponemos de pie. Y oramos, damos gracias al Señor. Gracias, Padre, te damos en el nombre maravilloso y poderoso de tu Hijo amado Cristo Jesús, Señor. Gracias, Señor, por este servicio. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por el privilegio que nos das de tenerla en nuestras manos, en nuestros corazones, por escuchar, por la podemos oír.